Hola, doctor. Buenos días. Encantado. Siempre sí. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que le gustaría? ¿Qué es lo que desea? Pues yo he tenido toda la vida tengo una boca protuberante y he tenido el código de barra muy marcado. Y a mí siempre, cuando me han sugerido que me hiciera cosas, todas eran de rellenos, y a mí me da mucho miedo, como yo ya tengo la boca muy protuberante, que además aquello me saliera más esa boca de pato, ¿no? Que es tan, al menos tan sí, y antiestética. Entonces realmente yo nunca me animaba a hacerme nada. Alguna vez me he puesto algo de vitaminas y tal, reversible, con mucho miedo, no me terminaba nunca de gustar, pero bueno, eran cosas reversibles. Y no me terminaba nunca de animar porque en verdad que estaba intentando encontrar un poco la panacea, que me creía que no existía hasta que di con vosotros a través de internet. Y entonces dije, bueno, pues allá que voy. Bueno, la realidad es que sí, existe un tratamiento, este es el Molding Mask, y este Molding Mask tiene varias derivaciones. El Molding Mask, que es hospitalario, el que está allí es en la clínica, pero en cambio el Molding Lip, el Molding Contour, el Molding del mentón, el Molding de los pómulos, el Molding de la frente, se pueden hacer independientemente, ambulatoriamente, y es un tratamiento de 10 minutos. ¿Qué diferencia hay entre este tratamiento y otros, por ejemplo? Sí, sobre todo con un peeling, que es sí, lo que me preguntan. Un peeling es un tratamiento profundo. Es un tratamiento que lo que hacen es exfoliar, quemar, por decirlo de una forma normal, la primera capa de la piel, que es la epidermis, y parte de la dermis. ¿Qué consecuencias tiene? El resultado es bueno, pero el problema es que queda una piel fibrosada, una piel pergamino, una piel que nunca más puede tomar el sol, ni nunca más se va a pigmentar y va a tener un color diferente al resto de la cara. Cuando se aplica un láser, por ejemplo, un resurfacing, CO2 o de Erbium, lo que quieras, entonces lo que se produce es una exfoliación también de la piel y una absorción del agua, y queda una piel más fina. Al quedar una piel más fina se consigue un resultado bueno, pero poco duradero. Y si las arrugas son muy profundas, no las corrige del todo porque no tiene suficiente fuerza. Los resultados son válidos, son buenos, pero tenemos que ir a un tratamiento que no interfiera en ninguno de estos dos procesos. Y entonces es cuando entra el Molding. Molding Lip, es un tratamiento que lo que hace es regenerar la piel. Regenerar la piel quiere decir que, en primer lugar, el principio activo del tratamiento es natural. Entremos por aquí. Utiliza solo un 5 o un 10% químico, porque nosotros en la piel tenemos una barrera natural que está en la epidermis, que es la capa córnea. Esta capa es una capa totalmente impermeable, no deja pasar bacterias, no deja pasar virus, no deja pasar cualquier tipo de proceso que se aplique sobre ella. Entonces necesitamos exfoliar sobre solo esta parte. ¿Pero de qué parte hablamos? De una microcapa de la primera capa. Los demás productos son naturales, se aplican sobre la piel, no duele, no como un peeling profundo. ¿Y qué acción hacen esos productos? Lo que hace es regenerar la segunda capa de la piel, donde está la sustancia fundamental, y allí se vuelve a producir un aumento de colágeno, un aumento de elastina, un aumento de fibroblastos, y consigue regenerarla de tal forma que la epidermis queda como si fuera una piel de 10 años o 15 menos, volviendo otra vez su turgencia y volviendo otra vez la elasticidad natural, con la ventaja que al no interferir en la melanina de la piel, porque no profundiza, no quema
la epidermis entera ni parte de la dermis, solo una microcapa, no tienes ningún problema en tomar el sol. Puedes volver a tomar el sol después del tratamiento. Solo el primer mes llevas una capa protectora, pero después del primer mes, sol directo en la piel. Y vuelves a tener la turgencia, la elasticidad normal, como el resto de la cara, pero joven. Es increíble. El labio no cambia. No se siente nada de dolor. Nada. Pica un poco el primer minuto de aplicación de los productos y además tienes la ventaja que hay que hacer un tratamiento para cada tipo de piel. No es uno uniforme para todo el mundo. Depende de la profundidad de las arrugas, depende del tipo de piel que tengas, si la tienes seca, mixta, grasa. Depende también de si tienes dermatitis o no tienes dermatitis. Hacemos un conjunto de estudio para darte un tratamiento para que así no tengas efectos secundarios. Pero tampoco me va a engrosar esta zona. No, el labio solamente va a volver a estar como lo tenías hace 15 años. Va a subir ligeramente porque se va a retraer esta piel, pero el resto va a quedar normal. Y ya lo verás a medida que vas haciendo. Cuando se termina el tratamiento queda una piel sonrosada, pero ese sonrosado dura 3 semanas, un mes, que con un poco de maquillaje se disimula, pero es un resultado en 10 minutos, que no necesitas ni inyectar nada, ni engrosar, ni quemar, es totalmente revolucionario. Increíble, pues estoy deseando. Ahora vamos a pasar a verlos, y se cuenta que es un tratamiento que ya llevamos, por ejemplo, de Molding Mask llevamos 6.000 casos y de Molding Lead puedo llevar 1.000 y pico casos. Que además lo que yo me voy a hacer, lo bueno que tiene es que no hace falta, no requiere hospitalización. No, hoy se da una capa, 10 minutos, te vas a casa con un esparadrapo, como se verá en la grabación. A las 24 horas vuelves, te quito el esparadrapo, la oclusión para que el tratamiento trabaje durante 24 horas, te limpio la zona, te pongo unos polvos amarillos y estos polvos amarillos tú te los vas aplicando durante 6-7 días. A los 7 días vuelves, te pongo una crema y con una pinza o así te lo saco todo de una sola pieza y ves directamente el labio sin ninguna arruga. Increíble. Y esto es el Molding Mask, que es de toda la cara. Es de toda la cara. Eso es exactamente lo mismo. Ese es el único que requiere hospitalización. Sí, pero es diferente. Un Molding Mask entero es para ascender pómulos, ascender el ángulo maxilar, quitar la piel, digamos, que se produce con los años, esa flacidez de la piel de los párpados, se retrae toda, quita las ojeras, sube las cejas, pero no cambia la expresión, sigue siendo tú misma, pero eso es un Molding entero. Pero, por ejemplo, se puede hacer un Molding Lip, se puede hacer después un Molding del mentón, o se puede hacer un Molding del ángulo maxilar inferior para quitar esa ligera flacidez que hay aquí abajo. Después se puede hacer un Molding contour poco a poco, después se puede hacer uno en la frente, así no necesitas ni ingresarte, se hace en 10 minutos, el resultado es igual de bueno, está carente de riesgos y el resultado es perfecto. Imagino que sí, será la máxima demanda también, ¿no? El de las ojeras, porque hasta ahora a mí cuando me preguntaban mis amigas ¿qué hay para las ojeras? Yo decía, no hay nada. Inyectar, sí. como hacía. Bueno, pero el problema de inyectar no quita la pigmentación. Exacto. Muchas personas tienen unas ojeras de cansancio oscuras, casi negras, sí, profundas, entonces con el Molding Contour lo quitamos y queda totalmente liso, sin ninguna influencia de ningún tipo y en cambio se regenera totalmente la piel. Increíble. Es un proceso que hay que verlo y llevamos mucha casuística,
y los resultados cada vez van mejorando más. Y doctor, disculpe que me interrumpa, es que me ha sorprendido, había un caballero en la sala de espera también. Sí. También vienen muchos hombres a hacerse... ¿Sabes? Los hombres vienen mucho, perdón, no por el código de barras, como yo le llamo las arrugas perilabiales, sino vienen mucho por ojeras o bien por párpados ligeramente caídos. Entonces, prefieren hacerse un molding contour que hacerse una blefaroplastia y cortar. De esta manera se evitan un cambio de expresión. Porque para mí, cambiar la mirada de una persona es tremendo. Lo que hay que hacer es mantener la expresión de mirada y además conseguir una mirada dulce, no agresiva. Y esto es lo que se consigue con el molding. Muchas veces es cierto que cuando ves que alguien se ha intervenido en la cara, y es verdad que la expresión como que se endurece, a veces. A veces sí, pero hay buenos cirujanos. Sí, sí. Hay muy buenos cirujanos que hacen unos liftings excelentes, hacen unas blefaroplastias estupendas. Lo que sucede es que cuando viene una piel arrugada, deshidratada, el cirujano puede remediar parte del problema. En cambio, con un molding lo remediamos totalmente, pero no para ahora, sino para ahora y para 20 años más tarde, porque a los 20 años está mucho mejor que cuando vino. Estoy hasta nerviosa, me está empezando normal. Me pongo hasta nerviosa. Pero eso hay que ir viéndolo sobre la marcha, viendo el tratamiento, cogiendo la experiencia del tratamiento y verá que empezaremos por una zona y poco a poco iremos haciendo otras. Qué bien. Fantástico. Pues vamos a pasar a la sala de cura y allí vamos viendo todo el proceso, cómo va poco a poco evolucionando. Estupendo. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. A usted. Mercedes. Esta es la cara de Mercedes y lo que vamos a hacer es un tratamiento de todas las arrugas perilabiales. Hazme un poquito así con el labio, así, muy bien, normal, perfecto. Y le vamos a quitar todas las arrugas perilabiales. Mira, ahora voy a irte aplicando el producto, verás que ahora pica un poco, pero muy poquito, ¿eh? Este es el tratamiento de Molding Lip y estoy aplicando la primera parte del Molding Lip, que es hacer que la capa córnea sea permeable. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Pica mucho? Son 5 segundos De pico. de rigor y luego ya se Nada. te neutraliza todo. Muy bien. Bueno, ahora tenemos ya la primera capa hecha. Ahora voy a coger otra fórmula. Una vez ya hecha la ligera solo exfoliación de la capa córnea, ahora ya voy aplicando la segunda fórmula para ir penetrando en el interior del labio y haciendo que vaya poco a poco la sustancia fundamental regenerándose. Bueno, ya hemos aplicado todas las 3 fórmulas que teníamos de aplicar en el labio y también le he hecho un poco, como se ve, la zona del nasogeniano, un poco, y la comisura aquí ligeramente para ayudarla a mejorar el aspecto. Vamos a aplicar ahora los esparadrapos despacio en toda la zona del borde, siguiendo la comisura del labio. Este esparadrapo es de seda para hacer la oclusión, para que el tratamiento siga penetrando en el interior durante 24 horas. Este es un esparadrapo especial de seda para que la persona no tenga ningún proceso alérgico, un esparadrapo del color de la piel para que no se aprecie tanto.
Así queda la máscara oclusiva después del mordillo y deberá llevar durante 24 horas. ¿Cómo vas? Fenomenal. Así es el tratamiento. Bueno, una vez quitada toda la pieza entera de los polvos de yoduro de timol, se consigue este resultado. Este es el color rosado, recién terminado. Ahora se aplica un poco de vaselina en crema, pondremos un poquito de colágeno y después el protector solar. Pero este es el resultado de esta señora. Hemos hecho un poco de ritus y todas las arcas perilabiales superiores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o contacta con nosotros. Te esperamos.